Le robaron el papel principal a mi amiga. Ella sonrió, felicitó y destruyó a la nueva estrella en silencio. Nadie se dio cuenta. ¿Cuál fue la venganza más satisfactoria que hayas visto? La mía fue la de mi amiga Lila. Pasó 3 meses memorizando cada línea de la obra escolar. Lila no era de las populares, pero iba a todos los ensayos, mientras que la mitad del elenco faltaba para irse al centro comercial. Incluso ayudaba a los demás a aprenderse sus líneas cuando se les dificultaba. Y entonces, una semana antes del estreno, todo se fue al traste. El director llamó a Lila a la oficina y le dijo que habían tomado una decisión creativa de cambiar el papel principal. ¿Y adivina quién se convirtió en la nueva protagonista? Maddie Torres. Coincidentemente, su mamá acababa de donar unas cortinas nuevas para el teatro de la escuela, como $5,000 en tela. Lila fue degradada al papel de sirvienta, con unas 10 líneas como mucho. Vi su cara cuando lo anunciaron al elenco. No lloró ni armó un escándalo, como probablemente habría hecho yo. Solo asintió y felicitó a Maddie. Pero ahí empieza la parte buena. Maddie apenas había ido a los ensayos. No sabía ni por dónde entrar al escenario, ni sus líneas, ni los gestos. Entonces entró en pánico y pidió ayuda a... ¿Quién? A Lila. Y Lila dijo que sí la ayudaría, pero en realidad no la ayudó. Le enseñó las señales equivocadas. Le dijo que entrara por la izquierda cuando era por la derecha, y le dio líneas completamente distintas, pero lo bastante parecidas como para que sonaran como cambios del director. Esa parte la cambiaron, decía Lila cuando Maddie preguntaba. El director puso una nueva marcación ayer. Tranquila, ya le agarras el ritmo. Maddie estaba tan desesperada por aprender todo de golpe que se lo creyó todo. Incluso andaba presumiendo con sus amigas, diciendo que la obra iba a estar increíble y que ella la estaba rompiendo. Llegó la noche del estreno. El auditorio lleno, padres con flores, celulares grabando. Maddie entró toda confiada, con un vestuario hermoso. Y ahí se quedó en blanco. Olvidó la primera línea. Luego recordó una de las líneas falsas que le enseñó Lila y la soltó en escena. No tenía ningún sentido en ese contexto. El actor que actuaba con ella se quedó perdido. Trató de improvisar, pero Maddie entró en pánico. Se saltó 3 escenas seguidas. Estaba en el lugar equivocado, diciendo las líneas equivocadas, y la obra se estaba yendo al carajo. El público se quedó en ese silencio incómodo, ¿sabes? Se podía oír hasta cómo la gente se movía en sus asientos. Fue entonces cuando Lila entró en escena. Aunque solo tenía un papel secundario, empezó a susurrarle las líneas correctas a Maddie desde entre bastidores, bajito, solo para ayudar sin que el público notara. Y cuando Maddie se bloqueó del todo en una escena súper emocional, Lila entró al escenario, como si su personaje fuera parte de la escena, y soltó todo el monólogo. Hizo parecer que todo estaba planeado, como si la sirvienta fuera quien contara la historia desde el principio. El público ni se enteró de que algo había salido mal. Lila sostuvo la obra sola, corrigió todo, cubrió cada error y transformó el desastre en una presentación decente. Después de la última reverencia, la profesora de teatro la llevó aparte tras bambalinas. «Salvaste toda esta obra», le dijo. Fue una improvisación increíble. El lunes por la mañana, salió un anuncio diciendo que, por conflictos de agenda, Maddie dejaría el papel principal. ¿Y Lila? Recuperó su papel para las otras 3 funciones. Maddie nunca más hizo audición para ninguna obra. ¿Y Lila? Consiguió una beca para estudiar teatro en la universidad, en parte por cómo manejó todo aquel caos. Siempre me han dicho que las cosas se pagan, que el universo tiene una forma curiosa de equilibrar la balanza. Pero lo que le pasó a mi amiga Lila, eso fue más que justicia poética. Fue una obra maestra silenciosa. Después de la función, aquella noche en el Teatro de Zaragoza, la gente salió aplaudiendo sin sospechar el caos que había evitado por los pelos. Lila bajó del escenario con la misma calma con la que subió, sin lágrimas, sin sonrisas exageradas, solo un leve asentimiento cuando la profesora de teatro le dijo al oído: «Has salvado esta obra, Lila. Lo que hiciste ahí fuera fue brillante». Maddie, en cambio, desapareció de los pasillos sin decir palabra. Nadie la volvió a ver ese fin de semana, ni siquiera en los grupos de WhatsApp donde solía alardear. Pero Lila no celebró su victoria. Me dijo una frase que se me quedó clavada. «Esto no ha terminado. Solo fue el primer acto». Al lunes siguiente, el director del colegio, don Álvaro, colgó un comunicado en la entrada principal. Por razones personales, Maddie Torres dejará su papel protagónico. Lila Martín asumirá el rol en las siguientes funciones. Todos sabían que eso no era del todo cierto, pero nadie quería preguntar. Lo que pocos sabían era que, esa misma mañana, Lila recibió un paquete en la puerta de su casa, sin remitente. Era una caja antigua, con un lazo rojo y una etiqueta que solo decía
Para ti, de parte de quien nunca dejó de creer. Dentro había un diario gastado por los años, con páginas llenas de recortes de periódico, anotaciones en tinta azul y cartas dirigidas a mi querida Estrella. Ese era el apodo que la abuela de Lila usaba con ella. La misma abuela que murió cuando teníamos 13 años y que había sido una actriz reconocida en los años 80, antes de desaparecer misteriosamente del mundo del teatro. Recuerdo que Lila se encerró en su habitación durante horas, leyendo. Cuando salió, tenía el rostro pálido y los ojos como si no hubiese dormido. ¿Estás bien?, le pregunté. Me han robado más de una vez, pero lo que le hicieron a mi abuela, eso no lo voy a perdonar nunca. Lo que encontró en ese diario era la historia oculta de su familia. Resulta que su abuela, Carmen Martín, había sido actriz principal en una obra de renombre nacional, pero justo antes de firmar un contrato que le habría cambiado la vida, fue sustituida de manera abrupta. El motivo: una campaña de difamación impulsada por una mujer llamada Belén Torres, la madre de Maddie. Lila me mostró una carta donde Carmen escribía: «Ella me quitó todo, mi carrera, mi voz, pero sé que la vida le devolverá lo que me robó. Algún día alguien sabrá la verdad». Y Lila juró ese día que lo haría, no solo por ella, sino por Carmen, no con escándalos ni gritos, con inteligencia, con precisión, con arte. Semanas después, Lila recibió una invitación para participar en un taller de teatro avanzado en Madrid, organizado por una fundación privada, el nombre de uno de los principales patrocinadores, Fundación Torres de Cultura. ¿Sabes quién está detrás?, le pregunté, con el ceño fruncido. Claro que sí, y voy a aceptar. Sabía lo que eso significaba. Lila iba a entrar en la guarida del lobo, pero esta vez, con el cuchillo escondido bajo la manga. Esa misma noche, mientras revisábamos el perfil del director del taller, descubrimos una foto publicada recientemente. Estaban reunidos varios actores y organizadores en una gala de beneficencia. Al fondo, sonriendo como si nada, aparecía Belén Torres, y a su lado, alguien que jamás imaginamos ver allí. «No puede ser», susurré. «Sí que puede», respondió Lila, con la mirada fija en la pantalla. «Ese es el director que me quitó el papel. Y ahora sé que hay más gente involucrada de lo que pensaba». Cuando llegamos a Madrid, todo se sentía distinto. Más grande, más ruidoso, más frío. Lila llevaba su mochila colgada al hombro y ese cuaderno viejo de su abuela bien apretado contra el pecho, como si fuera un escudo. Yo fui con ella solo por los primeros días, para ayudarle a instalarse. Había conseguido una pequeña habitación en un piso compartido cerca del barrio de Lavapiés, en una casa antigua de techos altos y escaleras que crujían como secretos mal contados. El taller comenzaba en 3 días, pero ella no perdió tiempo. La mañana siguiente, nos levantamos temprano y caminamos hasta la Fundación Torres de Cultura, un edificio imponente de fachada blanca, columnas de mármol y una placa dorada en la entrada que decía: «Donde el arte encuentra su voz». ¡Qué ironía! Si supieran cuántas voces habían silenciado ellos. «No muestres tus cartas tan pronto», le dije cuando estábamos por entrar. «Tranquila, no voy a jugar, voy a escribir el guión». Dentro, todo era lujo y apariencia. El recibidor estaba lleno de fotografías de actores reconocidos, frases inspiradoras y vitrinas con trajes de antiguas producciones teatrales. La recepcionista, una mujer rubia de acento fino, le entregó a Lila una carpeta con su horario y un pin con su nombre: Lila Martín, actriz residente. Durante los siguientes días, Lila se mezcló con los demás jóvenes seleccionados. Había talento, eso era indiscutible, pero también mucha hipocresía. Algunos venían de familias con contactos, otros con becas milagrosas, y todos, sin excepción, sabían quién era Maddie Torres. No por la caída en Zaragoza, sino porque su madre, Belén, era una de las figuras más influyentes del mundo cultural madrileño. La cara visible de la fundación. El primer día del taller apareció ella. Entró con un abrigo largo color burdeos, gafas oscuras y ese aire de superioridad que te aplasta sin necesidad de palabras. Se dirigió a los alumnos con una sonrisa congelada, casi mecánica. «Este es un espacio para la verdad. Aquí, el talento es lo único que importa», dijo como si creyera en sus propias mentiras. Lila no parpadeó, solo la observó en silencio. Y yo supe, en ese momento, que algo dentro de ella había cambiado. Ya no era la chica que susurraba monólogos entre bastidores. Ahora era una estratega, y tenía un objetivo claro. Durante una de las clases de interpretación, el profesor, un tal César Miralles, muy respetado en el medio, pidió a los alumnos que compartieran una historia personal que los hubiera marcado. Lila levantó la mano. «Quiero hablar de mi abuela», dijo, con voz firme. César asintió.
Y entonces, frente a todos, Lila contó la historia de Carmen Martín, su ascenso, su promesa artística y su misteriosa desaparición del mundo teatral. No mencionó a los culpables. Aún no, pero fue suficiente para que la sala quedara en silencio. Al terminar, César se acercó y le dijo al oído: «Yo conocí a Carmen. Era brillante. Lo que le pasó fue una tragedia, o una traición». Aquella frase se quedó flotando, y al día siguiente, un sobre apareció en la taquilla de Lila. Dentro, había una fotografía antigua de Carmen, sonriendo en un escenario, junto a una mujer que no reconocimos de inmediato. En el reverso, escrito con tinta negra, ponía: «Todo vuelve, incluso los fantasmas». Lila me llamó de inmediato. «Alguien sabe, alguien más estuvo ahí cuando todo pasó». Y entonces lo supimos. No estaban solos. Había alguien dentro de la fundación que también quería que la verdad saliera a la luz. Esa misma noche recibimos un mensaje anónimo. Solo decía: «Si quieres justicia, sigue la pista del telón rojo. No confíes en nadie, ni siquiera en César». Nunca habíamos escuchado hablar del telón rojo, pero en el contexto de la fundación no era difícil adivinar que se trataba de algo simbólico, o no tan simbólico. Lila pasó esa noche sin dormir, revisando cada página del diario de su abuela, buscando cualquier mención, cualquier frase que pudiera encajar con ese mensaje anónimo. Yo la ayudaba como podía, pero lo cierto es que esa historia era más suya que mía. Ella estaba metida hasta el fondo, y cada día parecía más decidida a llevarlo hasta las últimas consecuencias. «¿Qué pasa si encontramos algo?», le pregunté. «Lo que pasa es que nadie va a poder fingir más». La mañana siguiente, mientras los demás alumnos hacían ejercicios de improvisación, Lila pidió permiso para explorar los archivos del teatro de la fundación. Dijo que quería estudiar antiguos montajes para inspirarse. La encargada, una mujer de voz ronca llamada Elena, accedió sin mucha emoción. Le entregó una llave y la guió hasta una sala polvorienta en el sótano, donde se guardaban vestuarios, guiones y documentos que databan de más de 40 años atrás. Ahí lo encontró, un cartel viejo, casi deshecho por el tiempo. La caída del telón rojo, 1987, protagonizada por Carmen Martín, dirigida por Ernesto Torres, el abuelo de Maddie. Lila se quedó congelada. En el diario, su abuela jamás mencionaba el nombre del director, solo hablaba de la traición y de una mujer influyente que había intervenido. Pero ahora tenía un nombre: Ernesto, el patriarca de la familia que había construido su imperio cultural sobre los restos de otras carreras. Cuando me lo contó, sentí un nudo en el estómago. No era solo una historia de celos o envidia, era un legado podrido desde la raíz. «¿Vas a decir algo?», le pregunté. «No, no aún, pero voy a encontrar todo lo que hicieron. Cada mentira, cada nombre». Esa tarde, durante un ensayo, un chico llamado Nico, uno de los alumnos del taller, actor discreto pero muy observador, se acercó a Lila en el descanso. «Te vi en los archivos. No eres la única que busca respuestas aquí», le dijo sin rodeos. «¿Y tú qué buscas?». «Justicia. Mi tío fue técnico en esa obra de tu abuela. Desapareció meses después. Dijeron que se fue del país. Pero yo encontré cartas donde hablaba de amenazas. Era como abrir una puerta tras otra y encontrar siempre más oscuridad detrás». Lila y Nico comenzaron a investigar juntos, sin que los demás se enteraran. Empezaron a descubrir patrones, actores silenciados, técnicos despedidos sin explicación, becas otorgadas a cambio de favores, y todos los caminos llevaban a los Torres. Mientras tanto, Maddie reapareció. No en el taller, claro, pero en las redes sociales. Publicó una foto desde una cafetería elegante de Madrid con el pie de foto. «A veces perder un papel es lo mejor que te puede pasar». Como si todo lo ocurrido hubiese sido solo una anécdota. Pero los comentarios eran venenosos. Gente del medio murmuraba. El video de la función donde Lila la salvaba había empezado a circular, y no la dejaba en buen lugar. «Está asustada», dijo Lila. «¿Por qué crees eso?». «Porque si estuviera segura, no necesitaría fingir que no le importa». A medida que se acercaba la presentación final del taller, donde cada alumno debía montar una escena propia, Lila tenía un plan. No iba a contar lo que sabía, iba a mostrarlo, con teatro, con verdad. Pero entonces llegó otro sobre. Esta vez no tenía carta, solo una foto. En ella, Lila, Nico y yo, hablando en una cafetería, tomada desde lejos, y en el reverso, una frase escrita con marcador rojo: «Sabemos lo que hacéis. Deteneos o el próximo telón que caiga será el vuestro». Cuando vi aquella foto, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo como una corriente eléctrica. No era solo una amenaza, era una advertencia calculada. Estaban observándonos,
Y si alguien había tenido acceso a una imagen tan precisa, eso significaba que no estaban jugando. Había ojos en todas partes. Lila no dijo nada al principio, solo se quedó mirando la fotografía con el ceño fruncido. Luego, con una calma casi antinatural, guardó el sobre en su mochila y siguió ensayando, como si no hubiera pasado nada. ¿No vas a hacer nada?, le pregunté en voz baja, mientras los demás trabajaban una escena de Shakespeare en el escenario principal. Sí, respondió ella sin apartar la mirada del guión. Voy a darles lo que tanto temen, la verdad, pero en su propio idioma. Al día siguiente, en la sala de ensayo, Lila propuso una escena original como parte del proyecto final. Se titularía Los herederos del telón. Cuando César, el profesor, le preguntó de qué trataba, ella respondió: de una actriz a la que le arrebatan el futuro por atreverse a brillar demasiado. ¿Es autobiográfica?, preguntó él, medio en broma. Es histórica, dijo Lila, sin sonreír. Esa tarde, Nico y yo la ayudamos a montar el guión. La historia era un reflejo de lo que había pasado en 1987. Una compañía de teatro, una traición desde dentro, una voz silenciada, todo camuflado con otros nombres, escenarios ficticios y una carga emocional tan intensa que incluso yo tenía dificultad en separar ficción de realidad. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Nico, era que Lila había escondido algo más en la obra. Había recuperado una grabación en casete de su abuela Carmen, recitando el monólogo final de La caída del telón rojo. Era una cinta olvidada, que encontró en una caja del desván familiar, y pensaba usar esa grabación como cierre de su obra, haciéndola sonar como si la actriz del montaje fuera la voz fantasma del pasado que aún tenía algo por decir. ¿No te da miedo?, le pregunté esa noche, mientras revisábamos los elementos técnicos del escenario. Me da más miedo quedarme callada. Eso sí que da miedo de verdad. El día del ensayo general, mientras Lila recitaba una de las escenas más tensas, César la interrumpió. No de forma brusca, más bien como si supiera algo. Lila, dijo, ¿has pensado bien en lo que estás haciendo? Esto no es solo teatro, ¿verdad? Ella lo miró fijamente. No, César, es mucho más que eso. Hubo un silencio incómodo. Los demás alumnos bajaron la vista. Todos lo sentían. Algo se estaba rompiendo, y no tenía arreglo. Al finalizar el ensayo, mientras recogíamos las cosas, alguien se acercó a mí. Era Elena, la encargada de archivos. Me miró como quien sabe demasiado, y con un gesto rápido me entregó una hoja doblada. «Esto no lo viste conmigo», susurró. Cuando lo abrí, me temblaron las manos. Era una lista de nombres, técnicos, actores, directores, todos los que habían trabajado en la fundación entre 1985 y 1990, algunos con cruces negras al lado, entre ellos el nombre de Carmen Martín, y otro que reconocí al instante, César Miralles. Corrí donde Lila. «Tienes que ver esto». César estaba ahí. Era uno de los asistentes de dirección en la obra de tu abuela. Ella se quedó en silencio, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. Entonces él sabía. Siempre supo. Por eso nunca me lo negó. Pero no tuvimos tiempo de reaccionar. Esa misma noche, mientras cenábamos en el piso, alguien llamó a la puerta. 3 golpes secos. Lila se acercó con cautela, miró por la mirilla y se quedó inmóvil. ¿Quién es?, pregunté. Es Maddie. Y por primera vez en meses, la escuchamos hablar. Sé lo que estás haciendo, Lila. Y si sigues, esta vez sí que te vas a arrepentir. Nunca había visto a Lila así. No temblaba, no retrocedía, no gritaba. Solo se quedó ahí, en el umbral de la puerta, mirándola con los brazos cruzados, como si estuviera viendo a una sombra que llevaba tiempo esperando. Maddie, por su parte, tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Llevaba una chaqueta demasiado cara para ese barrio, el maquillaje deshecho y una expresión que mezclaba arrogancia con miedo. «¿Puedo entrar?», dijo, sin siquiera pedirlo. «No», respondió Lila firme. Yo me acerqué por detrás, dispuesta a intervenir si era necesario, pero Maddie apenas me miró. Su atención estaba completamente en Lila. «Escúchame, por favor. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Esto no es un juego de instituto. Ellos no tienen límites, Lila. ¿Ellos? ¿O tú y tu madre?» «Yo no sabía nada», explotó de repente. «Creí que me dieron ese papel porque me lo merecía. Lo juro, no sabía que tu abuela había sido parte de todo esto». Lila cerró la puerta hasta dejar solo una rendija. «¿Y ahora sí sabes? Justo cuando tengo la atención de todo el taller y están hablando de mí en vez de ti». «No vine a pelear», dijo Maddie, bajando la voz. «Vine a avisarte. Mi madre no va a dejar que toques su legado. Si estrenas esa obra, te vas a meter en problemas serios.
Por un segundo, todo quedó en silencio. «Ya estoy metida», dijo Lila. «Y esta vez no pienso salir». Cerró la puerta en su cara, sin dramatismos, sin necesidad de gritar. Y ese fue el golpe más fuerte que Maddie pudo haber recibido. Después de eso, todo se aceleró. A la mañana siguiente, César no apareció en clase. Dijeron que había tenido una emergencia personal. Lo sustituyó un profesor nuevo, un tal Rodrigo Cuesta, que parecía más interesado en mantener el orden que en enseñar. Las clases se volvieron tensas, controladas, con menos libertad creativa. Algunos compañeros empezaron a distanciarse de Lila, otros fingían no conocerla. El ambiente se volvió hostil, comentarios sueltos, miradas incómodas, susurros en los pasillos. Claramente alguien había dado la orden de aislarla. «Están intentando quebrarte», le dije una noche, mientras cenábamos pasta recalentada en el piso. «No lo van a conseguir. ¿Y si te expulsan? Entonces montaré mi obra en la calle, si hace falta. Pero esta historia se va a contar». Esa noche, revisando los últimos detalles del guión, encontramos algo inesperado. Entre las notas manuscritas de su abuela, había un pequeño fragmento en otro tipo de letra. Una carta, dirigida a Carmen, firmada por E. El mensaje era breve. «Me obligaron. Yo no quería. Perdóname. Sabes que tú eras la verdadera estrella». Esa letra era igual a la firma de Ernesto Torres que aparecía en otros documentos. «¿Crees que se arrepintió?», le pregunté a Lila. Si se arrepintió, fue demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Decidimos incluir ese fragmento en la obra, como parte del clímax emocional. Una confesión que, aunque ficticia en escena, venía de una verdad más profunda que cualquier otra. Pero entonces, ocurrió algo que no esperábamos. Nico no apareció en el ensayo general. Ni contestaba el móvil, ni los mensajes. Fui hasta su piso. Nadie había visto nada. Sus cosas estaban intactas, pero su cama estaba sin hacer y su mochila seguía en la mesa, abierta, con sus apuntes desperdigados. En su escritorio, había una nota escrita a mano. Me dijeron que me callara. Esta vez les haré caso. Lo siento. Volví corriendo a contárselo a Lila. Ella no dijo nada durante unos segundos. Luego, con voz tranquila, casi susurrante, dijo: «Ya no hay vuelta atrás. Ni para mí, ni para ellos». Esa noche actualizó su escena final. Cambió el final. Lo volvió más oscuro, más visceral. Ahora no era solo una historia de traición. Era un grito, una denuncia, un juicio sobre las tablas. Y al terminar de escribir, me miró y dijo: «Si me pasa algo, tú vas a seguir. ¿Lo harías?». Y aunque me temblaron las piernas, asentí, porque en ese momento entendí que lo que Lila estaba haciendo ya no era solo por Carmen, era por todos los que habían sido silenciados. Esa mañana, Madrid amaneció gris. No llovía, pero el cielo parecía cargado de algo más que nubes, como si supiera lo que estaba por pasar. Lila llegó temprano al teatro, demasiado temprano. Yo la acompañé en silencio. Ambos sabíamos que esa noche, durante la presentación final del taller, no solo se expondría su talento, sino su verdad, y que esa verdad tenía un precio. Al entrar, el hall estaba vacío, pero una sensación extraña nos envolvía. Las luces estaban encendidas, pero tenues. Había ecos de pasos recientes, como si alguien hubiese salido segundos antes de que llegáramos. Lila fue directamente al camerino. Ahí tenía su mochila con el cuaderno de Carmen, el pendrive con la grabación del monólogo y los textos marcados para los otros actores. Al abrir la puerta, se detuvo. Todo estaba revuelto. La mochila tirada, papeles por el suelo, el pendrive desaparecido. No dijo nada. Solo se agachó, recogió cada hoja con cuidado y respiró hondo. Lo sabían que lo iba a usar, susurró. ¿Y ahora qué?, le pregunté. Ahora vamos a hacerlo en vivo, sin grabaciones, solo con mi voz, como lo habría hecho ella. A lo largo del día, los ensayos de los otros alumnos fueron sucediéndose con normalidad aparente, pero el ambiente estaba enrarecido. Algunos profesores no estaban, otros hablaban en susurros. Se notaba que había tensión en el aire, aunque nadie se atrevía a nombrarla. A eso de las 6 apareció Belén Torres. Entró como siempre, con paso firme, gafas oscuras y ese perfume caro que se adelantaba a su presencia. No venía sola, la acompañaba un hombre trajeado, alto, con el rostro impasible. Decían que era uno de los abogados de la fundación. Ha venido a asegurarse de que todo se mantenga bajo control, murmuró un alumno. Pero no era solo eso. Belén sabía. Ella había visto el cartel de la obra, el título, el resumen en el programa de mano. Sabía que esa noche iba a exponerse una parte de su historia, y estaba ahí para frenarlo, si podía. Antes de que comenzara la presentación, César reapareció. No dijo dónde había estado,
No explicó su ausencia. Solo entró al backstage y se acercó a Lila. ¿Estás segura de lo que vas a hacer?, preguntó con un tono casi paternal. ¿Tú lo estuviste en 1987? Respondió ella. Era otro tiempo. Yo solo era un asistente. Y no hiciste nada. Tenía miedo. Pues hoy voy a hacer lo que tú no hiciste. Y se fue, dejándolo solo entre sombras. Cuando la obra comenzó, el teatro estaba lleno. Alumnos, profesores, familiares, incluso algunos medios locales. Lila entró en escena sin música, sin luces grandilocuentes, solo una linterna tenue apuntando su rostro. Y comenzó a hablar. No era actuación, era una confesión con forma de arte. A través de su personaje, habló de Carmen, de la promesa rota, del papel que le arrebataron, de la voz que callaron, y poco a poco, la ficción se fue desdibujando, hasta que el público entendió que no era una historia cualquiera, era una denuncia. Cuando llegó el momento final, el silencio era absoluto. Entonces, Lila pronunció las últimas líneas del monólogo de su abuela. No necesitó la grabación. Cerró los ojos, respiró, y habló con una fuerza que nos heló a todos. Algún día, cuando el telón vuelva a alzarse, no será para una función, será para una verdad. Y ahí estaré, esperando, viéndolo todo. Y cuando terminó, las luces se apagaron. Silencio. Unos segundos después, estalló el aplauso. Pero no fue un aplauso alegre. Fue uno contenido, incómodo, como cuando alguien rompe un secreto que todos conocían, pero nadie se atrevía a nombrar. Belén Torres se levantó de su asiento. No aplaudió, solo se giró y salió por la puerta principal, con el rostro tenso. Detrás del escenario, Lila se apoyó contra una pared, exhausta. Me acerqué, sin palabras. Ella sonrió, apenas. ¿Lo hicimos?, preguntó. Lo hiciste, le respondí. Pero no duró mucho. Uno de los asistentes corrió hacia nosotros con el móvil en la mano. Tenéis que ver esto. Era una publicación en redes sociales, un vídeo, grabado en secreto. Mostraba a César y Belén discutiendo acaloradamente en una oficina de la fundación. La descripción. Exclusiva. Discusión entre la directora de la Fundación Torres y un profesor tras denuncia implícita en obra de alumna. ¿Encubrimiento? Y en el vídeo se oía claramente a Belén decir, no sé, ¿cómo permitiste que usara el nombre de Carmen? ¿Acaso no sabes quién estaba detrás de todo? Lila se quedó paralizada. Y entonces supimos que había más, mucho más. Aquel vídeo cambió todo. En cuestión de horas, la grabación se hizo viral en Twitter, Instagram y TikTok. Los alumnos compartían el clip entre susurros. Los profesores fingían no saber nada, y los medios empezaron a llamar a la Fundación Torres buscando declaraciones. La frase de Belén, ¿acaso no sabes quién estaba detrás de todo?, se repetía como un eco venenoso por toda la comunidad teatral. Lila no dijo nada el primer día, ni el segundo. Se mantuvo en silencio, observando cómo los demás caían en un juego de especulaciones, negaciones y rumores. Algunos la trataban como una heroína silenciosa, otros como una bomba de relojería, pero ella solo esperaba, hasta que recibió el correo. Era de una dirección desconocida, con el asunto, no todos fuimos cobardes. Dentro, solo había un archivo adjunto, un escaneo de una carta, original, fechada en octubre de 1987, una carta que Carmen Martín escribió a una tal Laura Gámez, directora de vestuario de la Fundación en ese entonces. En la carta, Carmen confesaba que había sido advertida de que si seguía adelante con su monólogo final, su carrera estaría acabada. Y al final, añadía una frase que Lila leyó en voz alta con un hilo de voz. Si algún día mi nieta lee esto, quiero que sepa que yo no me rendí. Me silenciaron, pero no me vencieron. Era como si el tiempo se doblara sobre sí mismo, Carmen hablándole directamente, pidiéndole que terminara lo que ella no pudo. Fue entonces cuando Lila decidió que no bastaba con una obra, no bastaba con insinuaciones, quería que todos supieran la verdad completa, con nombres, fechas, pruebas, con la ayuda de Nico, que reapareció, demacrado pero determinado, tras haber estado oculto por miedo, y algunos estudiantes que decidieron apoyarla. Comenzaron a recopilar toda la documentación que habían conseguido, testimonios, cartas, grabaciones, informes escondidos en los archivos del teatro. Yo me encargué de organizar todo en una línea de tiempo. Lila escribiría el manifiesto. Nico conseguiría que una periodista del periódico El Diario de las Artes, conocida por sus investigaciones sobre abusos en instituciones culturales, lo publicara. Pero justo cuando creímos que todo iba a salir según lo planeado, ocurrió algo inesperado. La Fundación Torres convocó una rueda de prensa.
Belén aparecía frente a cámaras con su impecable vestido blanco, su voz templada, sus palabras cuidadosamente elegidas. Dijo que lamentaba profundamente que ciertos estudiantes hayan tergiversado la historia de esta institución con fines personales y que la fundación abriría una investigación interna para esclarecer los hechos. Pero fue cuando nombró a Lila que el aire se congeló. Queremos dejar claro que la señorita Lila Martín ha cruzado los límites del respeto y la ética, involucrando el nombre de su abuela en una cruzada personal que creemos carece de fundamentos reales. Fue como una bofetada pública. El teatro se dividió. Algunos profesores comenzaron a tomar distancia. Incluso César, que en privado había mostrado apoyo, no dijo una palabra en defensa de Lila. Solo la observaba desde lejos, con esa mirada de quien carga con demasiadas culpas. «Van a intentar destruirte», le dije esa noche, mientras ella terminaba de editar el documento. «Ya lo están haciendo, pero esta vez tengo más que palabras». Y entonces, con el último clic, envió el manifiesto a la periodista, con todo, sin filtros. 2 días después, la portada del Diario de las Artes decía: «El telón nunca cayó. Una actriz resucita la historia enterrada de la Fundación Torres». Dentro, se narraba toda la trama. El escándalo de 1987, el cambio repentino de protagonista, el ascenso fulminante de la familia Torres, la desaparición de técnicos clave, y lo más impactante, la confesión anónima que implicaba directamente a Ernesto Torres como el responsable de haber saboteado la carrera de Carmen Martín. La ciudad cultural de Madrid se sacudió. Pero eso no fue lo peor. Aquella noche, al llegar a casa, encontramos la puerta del piso entreabierta, y sobre la mesa, una caja negra. Dentro, había una cinta VHS, sin etiqueta, solo una nota pegada en la tapa. Si quieres saber toda la verdad, dale al play. Pero recuerda, lo que veas no se puede desver. La cinta VHS descansaba sobre la mesa como si respirara por sí sola. Negra, antigua, sin marcas, solo la nota. Lo que veas no se puede desver. Nos quedamos mirándola durante minutos. Nadie se atrevía a tocarla, como si hacerlo pudiera liberarla, como si el pasado pudiera estallar en nuestras caras. ¿Tienes algún reproductor?, me preguntó Lila. Mi abuela aún tiene uno en el trastero. Es viejo, pero funciona. Esa misma noche, cruzamos media ciudad hasta el barrio de Vallecas. En el pequeño salón lleno de recuerdos y fotos polvorientas, conectamos el reproductor al televisor. Lila metió la cinta. Yo me senté a su lado, y Nico se quedó de pie, con los brazos cruzados. Al principio, solo ruido. Luego, una imagen borrosa. Una sala de teatro. Una prueba de luces. Voces en segundo plano. Y entonces, Carmen Martín, más joven, radiante, vestida con un vestuario que reconocimos del cartel de La caída del telón rojo. Estaba ensayando, sola, un monólogo. Luego se detuvo. Una voz masculina la interrumpió. La cámara giró ligeramente. Apareció un hombre, delgado, con barba espesa, gafas. Ernesto Torres. La conversación que siguió nos dejó sin aliento. Carmen, tienes que entender, no puedes decir ese texto final. ¿Por qué no? Lo escribimos juntos. Es la esencia de la obra. Belén no está de acuerdo. Dice que es muy personal, muy comprometedor. ¿Desde cuándo Belén decide lo que pasa en escena? Desde que financia la obra y desde que quiere proteger a su marido. Hubo un silencio. Carmen se acercó a la cámara, como si no supiera que estaba grabando. ¿Estás diciéndome que ese monólogo molesta porque habla de un director que roba ideas ajenas y traiciona a sus actrices? No uses esa palabra. ¿Cuál? ¿Traición? ¿Robo? ¿Censura? Ernesto no respondió. La cinta saltó unos segundos. Luego, otra escena. Carmen llorando en el camerino. Sola. Abandonada. Repetía en voz baja. No me van a callar. No otra vez. El vídeo terminó ahí. La pantalla se volvió negra. Silencio absoluto. Yo no sabía qué decir. Nico tampoco. Pero Lila se quedó inmóvil. Ni siquiera lloró. Solo se levantó. Sacó el pendrive con una copia de su obra. Y dijo: ahora ya no es solo mi palabra contra la de ellos. Ahora es ella, en su propia voz. Las siguientes horas fueron una locura. Lila envió la grabación al periódico. En menos de 24 horas, otro artículo estallaba en la portada digital. La cinta perdida. Prueba audiovisual confirma censura a Carmen Martín y manipulación dentro de la Fundación Torres. La noticia cruzó medios nacionales, programas matinales, debates culturales, incluso políticos. Había demasiadas piezas en juego. El escándalo ya no podía esconderse bajo alfombras elegantes. La Fundación Torres emitió un comunicado urgente.
Belén, acorralada, dijo que desconocía la existencia de esa grabación y que todo había sido malinterpretado fuera de contexto. Pero era tarde. Los patrocinadores comenzaron a retirarse. El Ministerio de Cultura solicitó una auditoría interna. César finalmente fue citado a declarar como testigo en una investigación formal. Y en medio de todo eso, Maddie desapareció. Ni rastro en redes. No contestaba llamadas. Su piso estaba vacío. Sus amigas no sabían nada. Algunos decían que la habían mandado fuera del país para evitar que la prensa la asediara. Otros decían que estaba en tratamiento psicológico. Pero Lila, ella sabía que Maddie no se había ido por miedo al escándalo. Se fue porque nunca pensó que yo llegaría tan lejos. Ella creía que todo esto era solo una rabieta adolescente. Pero no, esto es justicia. Y aún no hemos terminado. El teatro donde comenzó todo fue cerrado temporalmente. Y esa misma semana, una carta anónima llegó al correo personal de Lila. Dentro, solo una frase. Aún no sabes toda la verdad sobre Carmen, ni sobre ti. Y con ella, una fotografía. Un retrato en blanco y negro, desgastado por el tiempo. Carmen, con un bebé en brazos. Un bebé que no era Lila. La fotografía me temblaba entre los dedos. La imagen era antigua, pero nítida. Carmen sentada en un banco de madera, con un bebé en brazos, envuelta en una manta con un bordado que reconocí de inmediato. Era el mismo patrón que Lila siempre había llevado en su bufanda favorita. No lo había relacionado hasta ahora. Se lo enseñé. Ella la sostuvo durante varios segundos, sin hablar. Luego la giró y leyó lo que había escrito al dorso con una tinta casi borrada por el tiempo. Mi pequeño secreto. Nunca sabrán. ¿Quién es ese bebé?, pregunté. No lo sé, murmuró Lila, sin levantar la vista. Pero no soy yo. Pasó el resto del día en silencio. Ni siquiera abrió el portátil. Solo miraba la foto, el diario de su abuela, y se encerraba en sí misma. Yo conocía ese silencio. No era el de la calma. Era el del huracán que se forma dentro antes de romper. Esa noche, se levantó de golpe. Tenemos que ir a Zaragoza. Ahora. Salimos casi a medianoche. Conduje mientras ella revisaba papeles, cartas antiguas, documentos que había ignorado hasta ahora. En una caja había una dirección escrita con bolígrafo azul. Residencia Santa Clara. Archivo de actores jubilados. Al llegar, la ciudad dormía, pero una enfermera amable nos permitió el acceso al archivo por motivos personales urgentes. No era la primera vez que alguien buscaba los secretos de su familia allí. Tardamos casi una hora en encontrar lo que buscábamos. Un sobre con el nombre de Carmen Martín Rodríguez. Dentro, una copia de un documento legal. Adopción privada. Fechada. 3 de abril de 1988. Y al final, en una nota manuscrita del puño y letra de Carmen, el padre no lo supo. Ella nunca podrá saberlo. Mejor crecer lejos de todo esto. Sin el peso. Lila, susurré, tocándole el brazo. ¿Crees que tuvo otro hijo? No. Creo que ese bebé es mi madre. Y en ese momento, el suelo se nos desmoronó bajo los pies. Todo cambió. El conflicto ya no era solo con Belén Torres, ni con Ernesto, ni con Maddie. Era algo que venía desde dentro. Desde mucho antes, la historia de Carmen había sido mutilada por todos, incluso por ella misma, para proteger, para callar. Lila contactó con su madre esa misma noche. Fue una llamada corta, tensa. Necesito verte, no para pelear, para entender. Se encontraron en un café discreto en las afueras de Zaragoza. Yo esperé fuera, viendo por la ventana. Las dos mujeres se sentaron. Lila puso la foto sobre la mesa. Su madre la miró en silencio. Luego, cerró los ojos. Sabía que un día lo descubrirías, dijo con voz quebrada. Carmen me tuvo con apenas 18. Me dio en adopción. Me reencontró años después. Y nunca me dijo que era mi madre biológica. Me cuidó como una tía excéntrica. Me hablaba de teatro, me regalaba libros, pero nunca me dijo la verdad. ¿Y tú lo supiste cuándo?, preguntó Lila. 1 año antes de que muriera. Lo dejó escrito en una carta. Me dejó elegir si contártelo o no. Lila no lloró, pero yo la veía desde fuera. Su mandíbula tensa, las manos cerradas. Una parte de ella se estaba rompiendo y reconstruyendo al mismo tiempo. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque tenías bastante con ser tú. No quería que llevaras el peso de 3 generaciones de silencio. Esa noche no hubo reconciliación completa, pero hubo verdad, por fin. Y a la mañana siguiente, Lila lo anunció en su perfil público. Mi historia no es solo mía, es el eco de otras que fueron silenciadas antes, y no voy a parar hasta que cada una sea escuchada. El post se volvió viral. Miles de comentarios. Mujeres de todas partes compartiendo historias similares. La Fundación Torres fue forzada a suspender sus actividades.
Las autoridades intervinieron, se abrieron causas judiciales, y Ernesto Torres fue citado para declarar, aunque ya estaba gravemente enfermo. Pero justo cuando todo parecía estabilizarse, cuando Lila empezaba a pensar en su futuro sin miedo, recibió un mensaje desde un número desconocido. Una sola frase: hay otra cinta, la que Carmen nunca quiso que nadie viera. La frase me heló la sangre. Hay otra cinta, la que Carmen nunca quiso que nadie viera. Lila no reaccionó de inmediato. Se limitó a mirar el mensaje una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar con el tiempo. Pero no lo hacían. Seguían ahí, inamovibles, definitivas. 2 días después, llegó un sobre a su nuevo piso en Lavapiés, sin remitente. Dentro, una caja metálica con una sola palabra grabada a mano: fin. Y dentro, la cinta. Esta vez no hubo dudas, no hubo pausas, ni siquiera preguntas. Llevamos la cinta al mismo reproductor viejo en casa de mi abuela. Conectamos todo en silencio y pulsamos play. Lo que vimos no fue lo que esperábamos. La grabación era más personal, una confesión directa a cámara. Carmen, sentada frente a un espejo de camerino, sin maquillaje, el rostro desgastado, la voz firme pero cansada. Si estás viendo esto, decía, es porque el mundo finalmente se dignó a escuchar. He cometido errores, muchos, y no todos fueron por culpa ajena. Durante años guardé secretos que no me pertenecían. Y ese fue el peor de todos. Contó cómo se enamoró de Ernesto Torres, cuando aún era una actriz joven, ilusionada y testaruda. Cómo él la deslumbró con promesas, con ideas, con halagos. Cómo le prometió un papel protagonista y terminó robando sus ideas para dárselas a otra. Cómo la relación se rompió cuando ella quedó embarazada. Nunca le dije que era suyo, ni a él, ni a nadie, ni siquiera a mi hija. Cuando la tuve en los brazos y decidí que lo mejor era entregarla a una familia que no estuviera podrida por el teatro. Sus ojos se humedecieron. Y ahora, después de todo, mi única esperanza es que algún día, esa hija mía, esa niña que creció sin saber quién era yo, sepa que todo esto no fue en vano. Carmen no era solo una víctima, había sido también verdugo de su propio destino, de su hija, de Lila, todo por protegerlas, por intentar que al menos una generación escapara del peso de las mentiras. Apagué la televisión. Nadie dijo una palabra durante minutos. Lila, al fin, rompió el silencio. No sé si la odio o la entiendo, pero al menos sé la verdad. Esa noche, escribió su última carta. No para la fundación, no para la prensa, para Carmen. La dejó sobre su tumba en Zaragoza, con la bufanda bordada a su lado. No sé si fuiste buena madre, ni si sabías cómo serlo, leyó en voz alta. Pero me diste una historia, y yo la transformé en verdad. Descansa sabiendo que tu voz fue escuchada. Por fin, meses después, la Fundación Torres fue oficialmente cerrada tras una investigación que reveló años de manipulación, censura y corrupción. Ernesto Torres murió antes de declarar. Su legado quedó manchado para siempre. Belén Torres desapareció de la vida pública. No fue juzgada, pero fue condenada por la opinión de todos. Su fortuna se deshizo entre demandas, retiradas de fondos y el descrédito absoluto. Maddie se instaló en Sevilla. Abandonó el mundo del teatro. Abrió una pequeña floristería y, según su perfil en redes, lleva una vida simple. Nunca más volvió a actuar. Nico fue aceptado en una escuela de dirección teatral en Berlín. Me manda postales cada mes. En cada una, agradece a esa historia que cambió su vida. ¿Y Lila? Lila fue invitada a presentar su obra. Ya no solo Los herederos del telón, sino una trilogía completa basada en el silencio, la herencia y la voz de las mujeres. En el Festival Internacional de Teatro de San Sebastián, su nombre empezó a sonar en círculos importantes. Críticos, productores, directores. Todos querían saber quién era esa actriz que convirtió un escándalo en arte. En su primera entrevista televisiva, le preguntaron qué pensaba del éxito. Ella sonrió, con esa calma que solo se consigue después de caminar por el fuego. El éxito no es que me escuchen ahora. El éxito es que ya no tengo que gritar. Y así terminó. La historia de Lila no fue solo una historia de venganza, fue una historia de memoria, de justicia, de cerrar ciclos. Y cuando alguien me pregunta si todo eso fue real, si realmente ocurrió así, solo les digo, sí, yo estuve allí, lo vi todo, y todavía lo siento.